Um, Tengo el privilegio hoy de acompañarles. Buenos días, todavía son buenos días. Espero que la estén pasando muy bien y espero que estén todos ya con su corazón también dispuesto para recibir las cosas que Dios ha preparado para nosotros hoy a través de su palabra. Hemos estado cantándole, adorándole a Dios, hemos estado dándole a Él. Algunos han venido al frente para recibir oración, pero este es el momento en el cual usted y yo nos preparamos para recibir la guía de Dios para nuestras vidas. Amén. Y es importante, por lo tanto, que estemos atentos, que estemos preparados para recibir. Tengo hoy, si se dieron cuenta, planeamos esto, cambiamos de roles con el pastor, entonces espero que me vaya también a mí como le fue a él, porque estoy nervioso tratando de cumplir el tiempo también que tengo, pero vamos a preparar, como les dije, prepararnos para recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Primeramente, les recuerdo que hoy es el domingo llamado Domingo de Ramos, o Domingo de Palmas también, y les tenía un poquito de la referencia, pero voy a saltar un poco de eso, pero es una tradición que se ha celebrado ya por muchos siglos en la iglesia cristiana. Y antes de que leamos la escritura que corresponde a este domingo, quiero contarles un poquito de lo que estaba pasando en aquellas circunstancias antes de que leamos el pasaje de Lucas. Así que John, traduciendo, me estoy saltando la parte primera, ok, para que vayas conmigo. Vamos a la parte donde dice el contexto. Y el contexto de este momento especial donde Jesús entra a Jerusalén viene marcado por algunos acontecimientos importantes. El primero de ellos, quizá un acontecimiento que marcó fuertemente el final de los tiempos del ministerio de Cristo en la tierra, fue la resurrección de Lázaro. Jesucristo, después de 4 días, conocemos la historia, resucita a Lázaro. Y al Lázaro ser resucitado fue una noticia que corrió por todos los lugares. Un muerto de 4 días resucitado. Hasta que la gente quería irse a Betania a ver si era cierto, querían comprobar por ellos mismos. Así que esto hizo que la fama de Jesucristo creciera exponencialmente. Jesucristo se hizo muy famoso a raíz de estas noticias, más de todo lo que ya había hecho, pero entonces también hizo que los fariseos y los líderes religiosos de aquel entonces se propusieran matar a Jesús, porque les estaba yendo muy mal. La gente se estaba dando cuenta del carácter de Cristo, de Jesús, y la diferencia que había en los líderes religiosos que habían conocido hasta ese entonces. Decían de Jesús, este es alguien que enseña con autoridad. Entonces allí toman la decisión de capturar y matar a Jesucristo, y así que Jesús, como no había llegado su tiempo aún, se va a una ciudad llamada Efraín. Nos dice la Biblia cuánto tiempo está allí. Me presumo que no es tanto tiempo antes de que llegue la semana final, que es esta semana que arranca o que empezamos a reseñar con el domingo de Ramos o de Palmas. Y ahí justamente es donde vamos a tomar nuestra escritura de hoy. Quiero invitarle que abra su Biblia entonces en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 28. Versículo 28. ¿Están listos? También lo pueden mirar en su pantalla ahí. Ahí vamos a tener los versículos. Versículo 28 dice: dicho esto, hablando de Jesús, iba adelante subiendo a Jerusalén. Recuerden, Jesús sale de Efraín y ahora va de camino a Jerusalén, y este es el momento donde está pasando esto. Versículo 29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Eso no es un pollo, si acaso están pensando que es un pollo. Un pollino quiere decir un burrito, ¿cierto? Un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando
desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Entonces ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del norte del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra preciosa y por la vida de tu Hijo Jesucristo, tremendo ejemplo, tremendo testimonio, aún que nunca pasará, Señor. Su vida, sus palabras, sus actos, todo ello, Señor, nos enseña de quién eres tú. Y por lo tanto, hoy queremos abrir nuestro corazón y reconocemos, Señor, que es tu palabra la que tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos y de hacernos, alimentarnos al punto que nos haces crecer a la estatura de ese varón, de ese hombre llamado Jesús. Ayúdanos, Padre, que tu palabra nos hable y que nuestros oídos estén atentos y que podamos aplicar tu palabra en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a pedir la ayuda de mi esposa. Voy a necesitar el computador, por favor. Es bueno tener un plan B. En caso de que el plan A falle. Pero interesante que este pasaje de la la entrada de Jesús a Jerusalén aparece narrado por los 4 evangelios. Los 4 evangelistas lo narran. Esto nos habla de la importancia de este evento tan importante que los 4. Gracias, mi amor, muy amable. Estás muy hermosa hoy. Bueno, siempre está hermosa, pero hoy está más hermosa. Bien, entonces esto nos habla de la importancia. Los 4 evangelios, hay historias de Jesús que no se narran sino en un solo evangelio, o 2 o 3, pero aquí esta está en los 4. Entonces, ya miremos un poco y entremos en materia un poco de qué es lo que queremos hablar esta mañana. Le he puesto tema: salvación, el plan soberano de Dios. La salvación ha sido un plan soberano de Dios y Jesús vino a cumplir ese plan soberano de Dios. Miramos en el versículo 28 y al 28 y 29 y 30 da unas instrucciones específicas. Tenía un plan diseñado Jesús específicamente y les dice exactamente qué hacer a sus discípulos. Les da instrucciones específicas. Y aquí es bueno que hay una frase, pastor, que es bueno que tú la apuntes, una frase muy profunda de un personaje muy conocido de la televisión hispana. Y traje la frase, y bueno que usted la apunte también porque es muy profunda y tiene mucho que ver con este mensaje, con lo que estaba viviendo Jesús en ese tiempo. Ese personaje decía esta frase: todas las cosas las tengo fríamente calculadas. ¿Cómo se llama el personaje? Tengo todo fríamente calculado. Y aunque generalmente que el Chapulín lo dice, generalmente porque se da un porrazo, un totazo por su torpeza. Pero no pasa lo mismo con Jesús. Jesús sabía el tiempo específico de sus días en la tierra y Él tenía un plan perfecto, estaba siguiendo un plan perfecto de parte de Dios. Y Él podría decir perfectamente esta frase: tengo todo fríamente calculado. Y así estaba pasando, Él estaba siguiendo ese plan de Dios. Ahora, versículo 31 dice: si alguien les preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Una vez más, aquí está una deliberada planeación de Jesús. Algunos estudiosos afirman que ese asunto del burrito ya era algo que Jesús había arreglado en su anterior visita a Jerusalén. Por esa razón sabía y había dicho ya algo específicamente a sus discípulos que hicieran. Ahora, Jesús, miramos un poquito más adelante, Jesús revela el propósito
de ese plan soberano. Y para eso me apoyo un poquito en lo que dice Mateo 21, que es la misma narración, y dice, esto sucedió, versículo 4, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Si miramos el profeta, ¿cuál es? Vamos a llevar al Antiguo Testamento unos casi 500 años antes. Zacarías era el profeta. Y está escrito en Zacarías 9:9 de esta manera. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Hay un plan perfecto siendo desarrollado. Desde 500 años antes estaba esta específica entrada de Jesús profetizada allí en el Antiguo Testamento por el profeta Zacarías por inspiración de Dios. Él dijo que esto acontecería. Ahora, ¿por qué esto? En la cultura judía, si un rey venía sobre un burro, su entrada era pacífica. No estaba declarando guerra, era pacífica su entrada, lo cual podría parecer un poco extraño para los seguidores de Jesús, que esperaban que Jesús era el salvador de quién, que los librara de quién, del Imperio Romano. Estaban oprimidos por el Imperio Romano y ellos pensaban que este era, entonces parecía un poco extraño porque Jesús venía en forma pacífica, pero realmente Jesús estaba enviando o estaba queriendo decir, el significado de su entrada pacífica es, yo vengo a establecer la paz entre Dios y los hombres, a reconciliar a Dios, a los hombres con su Creador, con su Dios. Jesús estaba enviando un mensaje bien claro ahora, ya es los últimos días antes de que muera, y él fue muy intencional en demostrarle a los judíos, a su pueblo, que él era el Mesías que habían estado esperando, ¿cierto? Estaba siendo muy, muy específico para decirles esto. Los judíos conocían las Escrituras y muchos de ellos al ver esa escena sin duda recordarían lo profetizado por Zacarías, e incluso también podrían haber recordado aquella ocasión en que Salomón es presentado como rey montado sobre un burrito de su padre David, ¿cierto? Entonces era algo que era familiar para ellos, entendían esta figura que estaban viendo allí representada por Jesús. Ahora, en ese plan soberano Jesús tiene toda la autoridad. Versículo 32 dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y dice, cuando le preguntaron, hey, ¿por qué están desatando ese pollino? Él dijo, porque el Señor los necesita. Esta palabra Señor, literalmente el original significa amo y dueño. Pregunta, ¿Jesús era el dueño de este burrito? Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los burros que todos los que en él habitan, incluyendo los burros también. Y todos los que en él habitan. Y también el Salmo 50 habla de eso, habla de que Jesús dijo, Dios dijo, mío hablando respecto de los sacrificios de los animales. Él dijo, yo no necesito que me regales, que me sacrifiques animales, porque son míos. Todo es de Dios, y Él demuestra que tiene la autoridad para cumplir ese plan. Por eso cuando usted diga, es que este es mi carro, esta es mi casa, estas son mis posesiones, este es mi dinero, tenga en cuenta que de Jehová es la tierra y su plenitud, hay un solo amo y Señor de todas las cosas. Ahora, los judíos responden a este plan. Vamos a ver como el segundo punto, cómo los judíos responden a este plan. Primera respuesta que nos muestra el versículo 35 ahí de Lucas, dice que reconocen a Jesús como su legítimo rey. Nos da a entender esto, por lo menos sus seguidores que estaban en ese momento con él, esa multitud que le seguía, dice, lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Había mucha gente, dice, agarré Mateo 21:8, también en esa misma narración dice, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Ahora, es tradicional en el Medio Oriente colocar una cubierta sobre el camino de aquel que era digno de un alto honor. Esto me hace recordar más o menos así como cuando en Hollywood hacen esas grandes fiestas y ponen el tapete rojo para que las grandes celebridades no se ensucien sus lindos zapatos y puedan caminar por ese tapete
rojo, ¿cierto? Era algo similar, si podemos compararlo a algo de este tiempo. Las ramas de palma para los judíos significaban alegría, victoria. Recuerden que Dios mismo estableció la celebración de los tabernáculos, la fiesta judía de los tabernáculos, donde ellos se iban por 7 días a vivir en tiendas en el desierto, como acampando, pero salían y ponían sus enramadas. Pero esto significaba que ellos un tiempo estuvieron en el desierto viviendo en esas ramas o debajo de esas ramas, porque Dios los sacó de su esclavitud en el desierto. Por lo tanto, esto significaba alegría, victoria para ellos. También cuando fue coronado Jehú, hijo del rey Josafat, se hizo esta misma ceremonia de poner ramas anunciándolo como rey. Entonces, una respuesta es honrándolo como rey. La otra respuesta que tiene el pueblo de Israel es alabar a Jesús por sus hechos maravillosos. Dice, gozándose, dice el versículo 37, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, versículo 38, bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos estaban dándole alabanza y reconocimiento a las grandes maravillas que ellos habían visto hacer. Fíjate que dice que ellos lo habían visto hacer. No estaban hablando de algo que les habían contado. Esta gente estaba gritando y dando voces porque habían visto la obra de Dios con sus propios ojos. Pregunta, ¿cuántos de los que están aquí ha visto la obra de Dios en su vida o en la vida de su familia? ¿Sí o no? Con sus propios ojos, ¿cierto? No nos pueden meter mentiras. No, es que eso no fue Dios, eso fue una coincidencia. No. Yo sé que Dios hizo esto en mi vida y nadie más podría haberlo hecho. Esto pasaba con estas personas. Ahora yo pregunto, ¿será que, dice el versículo 39, dice los fariseos, otra vez molestos, maestro, le dice, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo le dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Famoso versículo. Y yo quiero preguntar, ¿qué haces tú con las cosas que Dios hace? ¿Las publicas, las declaras o te las guardas para ti solo? Esos milagros, esas maravillas, ¿glorificas a Dios? ¿Publicas la grandeza de Dios que obró en tu vida? ¿O solamente presumes de una buena suerte ante la gente porque Dios te bendice en lo que haces? Hay unas palabras que pueden resumir bien esta actitud de un cantautor español llamado Marcos Vidal. Me encanta su poesía y le pone música a sus letras. Y esta canción se llama Mientras Viva y dice estas palabras más o menos. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí si viniste a mi encuentro en mi noche? Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí si cambiaste mi tristeza y aflicción en un cantar para ti? ¿Cómo olvidar? Y por eso responde, mientras tenga luz, mis ojos te amaré, Señor. Mientras queda sangre en mí, yo te daré el loor. Mientras quede en mí aliento, te tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Mientras viva, cantaré de tu grandeza. Mientras tenga voz, te alabará mi boca. Mientras tenga corazón, mis labios te alabarán. Y termina diciendo esta frase, mientras viva yo, las piedras no hablarán. Y no será necesario que las piedras hablen mientras tú y yo hablemos de la grandeza de Dios. No será necesario que las piedras tengan que hablar cuando nosotros no nos callemos. Y los discípulos mismos, unos días después, meses después, quizá después de morir Jesús, ellos empiezan a predicar el evangelio y los fariseos otra vez intentan intimidarlos para que se callen. Y ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar aquello que hemos visto y oído. Así que ellos constantemente predicaron a Jesucristo, su grandeza. Entonces, para mí el Domingo de Ramos también me enseña a no quedarme callado de las bendiciones, de las grandezas de Dios, de las virtudes de Dios, sino a proclamarla, a proclamar esa grandeza de Jesucristo como nuestro único Salvador. Él sigue siendo el único Salvador del mundo. Iglesia Español está llamado a proclamar las grandezas de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Ok. Ellos también claman a Jesús por salvación, los judíos.
Dice en Mateo 21, porque esta aclamación de Hosana no aparece específicamente en Lucas, pero aparece en Mateo. Y dice, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Debo confesar que al buscar el significado de Hosana me llevé una sorpresa, porque significa sálvanos ahora. No es una expresión de alabanza, sino más bien un grito de auxilio. Es una oración. Viene originalmente del Salmo 118, 25. Estaban citando los judíos una frase un canto bastante conocido, y hablando que dice, Señor, sálvanos ahora. Señor, sálvanos ahora. Entonces, cuando ellos movían sus palmas y gritaban Hosana, realmente estaban clamando por salvación, por liberación. Reconocían que este hombre que estaba montado en ese burrito tenía el poder para salvarlos. Hosana implica también un grito de victoria. Por esta razón, ellos no entendieron muy claramente el tipo de salvación que este rey venía a ofrecerles. Recuerden, ellos querían ser salvos del Imperio Romano, ellos querían liberación política, pero Jesús vino a dar su vida en sacrificio por el pecado. La salvación que Jesús ofrecía y la que sigue ofreciendo ahora es la libertad del pecado, de la muerte espiritual, de la ira eterna de Dios. Todos aquellos que quieran esta salvación necesitarán reconocer que son pecadores, confesar que son culpables y que no merecen sino la condenación. Entonces Hosana es un clamor desesperado, es la oración de un pecador que necesita un Salvador. Sálvame, Jesús. Hoy tú y yo, como Domingo de Ramos, podemos clamar nuevamente Hosana. Podemos decirle, Señor, Rey victorioso, sé tú mi Salvador. Sálvame de la condición en que estoy. Ahora quiero leerles unos versículos de ahí, continuando este mismo pasaje que no lo leí intencionalmente en la primera parte de la lectura, y el versículo 41 en adelante, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién lloró sobre la ciudad? Jesús, al ver la ciudad. ¿Por qué llora? Dice, oh, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tristeza tener que reconocer que esta multitud, algunos quizá que estaban en la multitud, más adelante están en la otra multitud diciendo, crucifícale, crucifícale. Pero Jesús está viendo, por causa de su rechazo, Jerusalén también es rechazada y finalmente es destruida. Esta profecía de Jesús se cumple solamente 37 años después, en el año 70 después de Cristo. Jerusalén realmente es reducida, es destruida. Pero Jesús está llorando por las personas, no por los edificios, no por las casas. Está llorando porque Jesús deseaba que ellos entendieran que este era el momento de su salvación. Este era el tiempo. Fíjense que antes de eso Jesús nunca quiso recibir alabanza pública. Él decía, no, no le digas a nadie, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Pero este era el momento. Y desafortunadamente Jerusalén y el pueblo judío no quiso hacerlo. Jesús sabía que serían destruidos por su rechazo, y a pesar de todo lo predicado y demostrado por Jesús durante su ministerio en la tierra, su propio pueblo lo rechazó y no quisieron creer ni lo recibieron como su Salvador. Sin embargo, aún así Jesús estuvo dispuesto unos días después a ir a la cruz y morir por amor a ellos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo tan lindas personas Cristo murió por nosotros. Amén. Algunos dijeron amén. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. No éramos lindas personas, perdónenme hermano, lo dije por sarcasmo, pero Jesús aún así escogió morir por aquellos que le rechazaron y morir por ti y por mí que tantas veces le hemos rechazado. Entonces nosotros ahora,
así como su amor y su plan soberano no ha cambiado, nosotros también debemos sentir el amor, ese mismo amor de Dios por las personas. Hoy día, aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que conocemos la palabra, debemos manifestar ese mismo amor porque necesitamos que ellos también sean salvos. El amor de Dios también quiere salvarles. Por eso Jesús, las últimas palabras que le dice a sus discípulos es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo. Y aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él quiere que tú y yo compartamos el Evangelio, proclamemos la grandeza de Jesús a otras personas. Y Grace Español tenemos esa meta, esa visión de ser discípulos y hacer discípulos de Cristo. De decirle a la gente que hay una oportunidad, hay un Salvador, hay un plan soberano. Y ellos pueden entrar, formar parte de ese plan de salvación también. Entonces, Jesús no desea la destrucción de ningún ser humano, por eso llora también. Porque Él ama a la humanidad, Él nos ama, Él no quiere nuestra destrucción. Juan 3:16 lo sabemos todos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y el 17, ¿qué dice? Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para salvarlo, ¿sí? Para salvarlo. El negocio de Dios es salvar a los pecadores, no condenarlos. Sin embargo, el versículo 18 dice, ¿qué pasa con aquellos que rechazan a Jesús? Dice, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Hay una destrucción real. Y no depende de Dios, depende de ti. ¿Qué decides hacer con Dios? Quiero concluir leyendo un pasaje en Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, ya saben ustedes que Apocalipsis habla del fin de los tiempos. Sí, y es importante y lo traje ahora porque hay un paralelo interesante, algo que va a acontecer también, según lo que está profetizado. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, lo voy a leer. Dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Ojo, ahora no vino un burrito, ahora fue un caballo blanco. El significado del caballo ahora sí significa no paz, sino guerra. Cuando un rey venía en caballo, venía a guerra. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Vamos a ver quién es este personaje. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él. Solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre. Aquí nos dan una pista. Y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí hay otra pista. El Verbo de Dios. Este es Juan que está escribiendo Apocalipsis. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ese mismo que vino montado en el burrito, va a venir montado sobre un caballo blanco, dice Apocalipsis en la profecía. Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Eso vamos a hacer tú y yo. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. El mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el plan de Dios sigue siendo, el plan soberano de Dios sigue siendo la salvación de todas las personas. Dios quiere salvar a todos, no quiere que ninguno se pierda, escribió Pedro. Pero en ese final de los tiempos Jesús ya no vendrá en un burrito, sino vendrá sobre un caballo. Y esa será su verdadera entrada triunfal. Ya no vendrá como el Jesús pacífico que vieron en aquella ocasión en Jerusalén y que acabamos de estudiar. Ahora es tiempo de hacer justicia. Él vendrá ahora no solo a salvar a Israel, sino también a toda la humanidad oprimida bajo el dominio del mal. Porque Dios es un Dios que castiga al tirano, que castiga la maldad. Dios no es un Dios que ama la injusticia. Él, al contrario, ama la justicia. Y toda rebelión contra Dios será llevada ante la justicia divina en aquel día. Ahora tú y yo vivimos en un mundo que se está autodestruyendo por la maldad. ¿Dónde está Dios?, clama la gente, cuando el tirano mata y destruye al inocente. Las personas hoy más que nunca necesitan un Salvador que les libere la opresión que están y la destrucción final que les espera. Si Jesús es el Señor de tu vida, ¿qué estás haciendo por la salvación de ellos?
Es por eso que necesitamos ser y hacer discípulos de Jesucristo. La historia nos muestra que nos muestra que Israel no prestó atención a las profecías respecto del Salvador y rechazaron a Jesús, porque ellos pensaban que esta persona no cumplía sus expectativas. Pero como leímos en Apocalipsis 19, está profetizado que un día Jesús volverá a la tierra. Él volverá. La pregunta que yo te quiero dejar esta mañana es: ¿cuál va a ser tu posición cuando Él vuelva y haga su entrada triunfal? Quiero decirle que hay dos lugares nada más. Un lugar es el banquillo de los acusados, aquellos que vendrán a ser juzgados y se les hará justicia por parte de Dios. El otro lugar disponible es aquellos que vienen junto con Él para impartir esa justicia. ¿En cuál de los dos lados estarás tú? Todo dependerá de lo que decidas en esta vida, mientras estás vivo, lo que decidas qué hacer con Jesús. La decisión que tomes, tienes tres oportunidades, 3 chances. 1, ignorarlo, pretendiendo que es un cuento. Simplemente no te interesa en este momento. Hay cosas más importantes como el partido de fútbol que vas a jugar ahorita después, o las siguientes carros que vas a comprar, deportivos, o la siguiente mujer que vas a conquistar. Ahora, la siguiente posición que puedes tomar hoy ante Jesús, ante esa verdad, ante ese plan soberano, es rechazarlo, como lo hicieron los judíos. Tienes la libertad de hacerlo también. Puedes hacerlo si quieres. Puedes escoger vivir tu vida a tu propio parecer, ignorando las profecías, como hizo la gente en Jerusalén en aquel tiempo. Pero también hay una tercera opción que puedes tomar. Y la tercera opción es la que yo te quiero animar que hagas, si no lo has hecho aún, y es creer en Jesucristo, rendiéndole tu vida por completo, dejar que sea Él quien guíe tu vida, que Él realice su plan soberano en ti. Ese plan soberano no es ponerte como esclavo, sino hacerte libre de la esclavitud del pecado y darte una vida eterna. Hoy Jesús aún está llamando gentilmente. Él quiere entrar, como aquella vez que entró a Jerusalén, pero ahora quiere entrar en tu vida, en tu corazón. Es importante, por lo tanto, que clames hoy Hosana si lo quieres recibir. Y le digas: sálvame, Señor, rindiendo tu vida voluntariamente para que te rompa las cadenas que atan tu vida y darte el regalo más valioso y más hermoso que alguien jamás te podrá ofrecer. Y es una vida eterna juntamente con Él. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento. Y quiero hablar directamente con aquellas personas que no han tomado una decisión firme en su vida al respecto de Jesús, que no saben dónde van a estar en el momento cuando Jesús vuelva en ese caballo blanco a juzgar la tierra. Hoy tienes el chance, tienes la oportunidad de recibir una vez más y de abrir tu corazón y recibir de una vez por todas a Jesús en tu vida, de entender que ese plan es para tu bien, que ese propósito es para tu salvación. Quiero orar por ti en esta mañana. Si quieres hacerlo, solamente cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo, o dile conmigo estas palabras al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra esta mañana. Te doy gracias porque tu plan de salvación es hermoso y aún está vigente. Gracias porque hoy yo escuché esta palabra y en respuesta a tu palabra yo quiero abrir mi corazón y quiero invitarte a que seas mi Rey, seas el Señor y el Salvador de mi vida. No quiero ser destruido, no quiero que mi vida sea destruida. Yo quiero que mi vida sea aprovechada al máximo. Quiero hacer las cosas que tú quieres que yo haga en esta tierra. Quizá he vivido por mucho tiempo haciendo mi voluntad y no quiero hacerlo más. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, Señor, y acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y oro que a partir de ahora Él sea el dueño, amo y Señor de mi vida. Todas estas cosas las pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración ahí donde estás, yo sé que algunos son conocedores, pero algunos no, y me gustaría mucho que me hicieras saber a mí o al pastor o a algún líder que tú conoces aquí de la iglesia. No te quedes callado, queremos ayudarte en este proceso para que tu vida cumpla y alcance el plan soberano de Dios
y podamos enseñarte cómo ser discípulo y cómo hacer discípulos también. Quiero terminar solamente diciendo ese pasaje de Apocalipsis que dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Este es el Domingo de Ramos allá en el cielo. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene ¿de quién? De nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Y de quién más? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero de Dios, Jesucristo. Espero y deseo de todo mi corazón que usted y yo estaremos en esa gran multitud con palmas en nuestras manos, festejando la victoria de Dios y el Cordero en nuestras vidas. Dios les bendiga.